¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre cómo perdí el miedo al miedo. Pues primero que nada todo empezó cuando me salí de mi casa, cuando nos fuimos a vivir un tiempo a Cauquel. Nos fuimos como 2 meses. Yo todavía seguía pues en la fiesta, seguía descuidando mi cuerpo, seguía rodeado de un mal entorno. Y cuando volví a mi casa nuevamente, entendí, y el ver a mi hermano que hacía cosas diferentes, que hacía cosas que nadie hace, que decía cosas que nadie decía, yo decía, chinga, este cabrón, ¿qué pedo? A este cabrón, ¿qué le está pasando? Y cuando yo vi que empezó a entrenar, empezó a comer mejor y tenía ganas de entrar al gimnasio, algo que nunca pues me imaginé que él iba a querer hacer, a mí me empezó a entrar el miedo de, pues, ¿qué está haciendo? Me metí al mundo de mi hermano y automáticamente me dio miedo el qué van a pensar de mí, me dio miedo el qué van a decir mis papás, me dio miedo la opinión de las personas de las que no tengo el control. Con el tiempo estuvimos entrenando en mi casa, con el tiempo nos metimos al gimnasio, perdimos el miedo de estar en el gimnasio porque nos daba miedo que las personas avanzadas nos vean, nos critiquen, lo que sea, ya saben, cualquier miedo de cualquier persona que quiere hacer algo nuevo. Y en mi caso, desde mi experiencia, empezó con mis papás, empezó con mis amigos, empezó con comentarios hacia lo que estaba haciendo, contrario a lo que venía haciendo. Cuando yo empecé a hacer cosas diferente a los demás, cuando yo empecé a decir cosas diferentes a los demás, me entró el miedo de la crítica. Me daba miedo que me critiquen, me daba miedo que lo que la gente piense de mí. ¿Y cómo yo superé ese miedo? Pues fue dejándolos de escuchar, porque yo empecé a escuchar hallados y observé las personas que me están criticando y los observo y los veía en una situación en la que yo no quería estar. Los observé y están con un físico que yo no quiero tener, están en una situación económica que yo no quiero tener, están viviendo donde yo no quiero tener. Y entonces ahí fue que dije, ¿por qué le voy a dar importancia a lo que una persona que no está donde yo quiero estar me va a frenar hacia escuchar a una persona que sí está donde quiero estar? ¿Por qué? Porque normalmente si tú le das el enfoque, si tú le das la atención a la crítica, al miedo, probablemente lo que te estén diciendo te haga sentir mal, pero si tú sobrepasas esas palabras que dicen sobre ti que no es real, es su opinión, cuando tú pasas esas palabras, pasas esa barrera de las palabras y te pones a observar a la persona, cuestiona y piensa, ¿por qué me está afectando internamente la opinión de una persona que no está en una posición en que yo quiero estar, que no tiene el físico que yo quiero tener, que no tiene la situación económica que yo quiero tener? Entonces piensa, ¿por qué te importa lo que piensen de ti? ¿Por qué te da miedo? Cosa que el miedo es un pensamiento más, porque no es real, no lo ves, solo lo piensas y automáticamente lo sientes. ¿Por qué te da miedo hacer algo? Por el qué dirán. Tienes que perder ese miedo, tienes que hacer las cosas que te dan miedo, porque cuando tú superas esa barrera del miedo, lo que sigue va a ser abundancia. Lo que sigue después de que haces la acción que tienes miedo, te hace sentir bien, te hace sentir libre. Cuando lloras en la calle, cuando superas una ruptura, cuando superas que tus amigos se alejan, cuando superas un vicio, cuando superas un miedo de, por ejemplo, mi miedo era entrar al gimnasio, lo superé. Lo que siguió fue que me enamoré del gimnasio, me enamoré del proceso, y eso me ha ayudado a de que el sufrimiento propio provocado te ayuda y te forja a tener un carácter que, como ya tienes ese control mental del ejercicio, de sufrir todos los días, de levantar pesos que no pensabas levantar, los problemas externos a ti son fáciles de solucionar.
Ya tienes ese carácter de que si tú controlas tu dolor y controlas tu sufrimiento, cuando alguien más quiera venir a darte sufrimiento por su opinión o por sus acciones, tú ya controlas ese sufrimiento externo porque sabes que no te pertenece. Tú sabes que si un amigo tuyo viene y te dice que quiere dejarte ser tu amigo, tú sabes que no puedes controlar su opinión y ese sufrimiento él te lo va a transmitir. Y si tú agarras ese sufrimiento que no es tuyo, porque no lo puedes controlar, tú no decidiste lo que él decidió, vamos a caer en un bucle, vamos a caer en ansiedad, vamos a caer en depresión, vamos a caer en los vicios. Pero lo único que tienes que entender es que no tienes el control de los pensamientos de las demás personas. No tienes el poder de nadie, no tienes el poder de decidir lo que otra persona decida hacia ti, de que piensen sobre ti. De lo que sí tienes el poder es de la perspectiva con la que vas a recibir esa opinión, con la que vas a recibir esa acción que te está haciendo sentir mal. Porque si te está haciendo sentir mal, el problema no es la persona por lo que decide, eres tú por cómo lo ves. Eres tú si te haces la víctima pensando que ya no quieren estar contigo porque tú eres el problema, cuando ni siquiera sabes el por qué él está pensando así. No sabes cuál es su razón del por qué piensan así sobre ti. Pero tú sí sabes quién eres, tú sí sabes tu razón, tú sí tienes en la mente la idea de la persona que eres. Y si tú sabes y actúas en base como una persona que no es mala persona, ¿por qué te afectaría que alguien venga y te diga que quiere dejar de ser tu amigo porque eres una mala persona? Si tú sabes que tus acciones no dicen lo mismo, si tú sabes que tus palabras y tus pensamientos no dicen lo mismo, ¿por qué le das importancia a algo de la que no tienes el control? No tienes el control sobre nadie, solo lo tienes sobre ti. Si te está gustando este video, que me lo dejen en los comentarios qué les parece, si les gustaría que yo hable sobre este tema o sobre otro tema, que me lo comenten, y en base a mi experiencia les voy a contar y cómo he superado varias cosas, cómo he superado la depresión, cómo he superado la ansiedad, cómo he superado los vicios, cómo he superado que mis amigos se alejen, cómo he superado el vicio a las prostitutas, cómo he superado el miedo al dinero, porque todo es un miedo, hermano, todo es un miedo. Y quizás no tengo el físico que quieres, quizás no tengo la vida que quieres, pero he sufrido lo suficiente para saber por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir cuando las adversidades se presenten. Entonces, es eso, hermano, no le des importancia a lo que no importa, no le des importancia a cosas que no dependen de ti, a lo que no está en tus manos. ¿Qué está en tus manos? Tus hábitos, tu mentalidad, quién quieres ser, tus pensamientos. Entonces, enfócate en lo único que tienes y en lo único que te va a acompañar toda tu vida, que eres tú. Solo te tienes a ti. El día que te mueras solo vas a estar tú contigo mismo, con nadie más. Entonces, no te olvides de ti y deja de darle importancia a la opinión de las demás personas que sabes que no tienes el control y que sabes que no puedes cambiarle sus pensamientos hacia ti. Pero si tú sabes la persona que eres y tú sabes en base de tus acciones quién eres, es fácil, hermano, es simple que la opinión te entre por aquí y te salga por aquí, porque lo que escuchas no es la verdad, lo que escuchas es una opinión. Nos vemos en el siguiente video.